Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a enseñarles cómo podemos realizar un menú desplegable sencillo utilizando solamente HTML y CSS. Bueno, pues sin nada más que decir, comenzamos. Para esta práctica yo utilizaré un plugin de Visual Studio Code para poder visualizar nuestras páginas de manera instantánea a la vez que realizamos algún tipo de cambio. El plugin, si no lo tiene instalado, aquí lo tengo ya, se llama Live Server. Yo lo tengo instalado. Con este vamos a poder realizar cambios y sin recargar la página vamos a estar obteniendo nuestros resultados ya pues ya visibles, ¿no? Para esta práctica vamos a empezar por crear nuestro archivo HTML5 y lo voy a poner como título. Miren, para ver este ejemplo, para que chequemos el ejemplo, vamos a ver aquí. Para que echemos a correr nuestro plugin solamente tenemos que darle la paleta de comandos Ctrl Shift más P y ponemos Live Server. Es la primera opción que dice Open with Live Server. Nos dice que lo abre en el puerto 5500 y ahí lo tenemos. Mire, como podemos ver, vamos a cambiar el nombre para que vean que instantáneamente se cambia. Damos a menú desplegable y ya se cambió. Aquí está cambiándose rápidamente y así instantáneamente. Vamos a ver un párrafo, no guardamos, ponemos un texto Loren y vemos que se cambia automáticamente. Ok, bien, yo voy a poner aquí grande mi pantalla para explicarles bien. Bueno, empezamos por crear una etiqueta header. Dentro de esta etiqueta header voy a crear dos etiquetas, una que va a ir al lado izquierdo, que es donde va a ir el logo, y otro al lado derecho donde va a ir el menú. Voy a ponerle una clase.logo, un div. Vamos a crear una etiqueta imagen. Yo tengo aquí un logo ya, es este. Como pueden ver, aquí lo tenemos. Luego voy a crear la etiqueta del menú. Para esto voy a poner etiqueta nav. Voy a crear una etiqueta UL con una clase que se llama menú. Dentro voy a crear elementos LI. Voy a crear 4 nada más. Y vamos a ponerle que tengan enlaces. Vamos a ponerle que diga inicio, por ejemplo. Vamos a decirle aquí que diga nosotros, servicio. Y acá vamos a ponerle contacto, por ejemplo. Obviamente estos datos pueden variar según como ustedes quieran. Aquí tenemos ya. Ahora vamos a empezar a trabajar ya con los CSS. Voy a abrir esto por acá. Primero que nada quitamos los márgenes y los padding que nos den los navegadores. Lo ponemos como 0 y le ponemos el margen 0 y se quitan los márgenes. Perdón, falta aquí enlazar nuestra hoja de estilos, no la había enlazado. La enlazamos, es estilos, y ahora sí ya está enlazada. Bien, luego voy a quitarle a las listas. Bueno, si se dan cuenta, si le quito el padding de momento, vemos que las listas tienen una viñeta. Esa pues se la quitamos de la siguiente manera. A los elementos UL le ponemos la siguiente propiedad, Light Style, no. Con esto quitamos las viñetas. Ahora quiero quitar también el subrayado que tiene en el texto. Para ello le digo que a todos los elementos A quiero que le ponga un text decoration de tipo none. Con esto quitamos el subrayado. Bueno, regresamos otra vez el padding y el margen a como estábamos y aquí lo tenemos. Lo siguiente que voy a hacer es acomodarlos. Primero que nada voy a cambiar el tamaño de la imagen. Voy a crear también una clase aquí que se va a llamar esta img responsive, ok, y le voy a poner que tenga un width de 100% y un height auto. Así lo voy a dejar. Esta clase se la voy a agregar a la imagen. Vamos a poner aquí que tenga la imagen una clase llamada, pegamos la clase y ahí lo tenemos. Como pueden ver, ocupa todo el ancho. Vamos a solucionar eso ahorita. Vamos a decirle que a la etiqueta header que tenga una clase llamada logo le vamos a poner un width específico a nosotros, solamente 80 píxeles, y aquí regresa a su tamaño normal. Muy bien, ya lo tenemos en el tamaño que queremos utilizarlo. Luego de esto vamos a utilizar que nuestro menú se ponga justo al lado del logo, ¿okay? Para eso vamos a la etiqueta header, le vamos a agregar una propiedad que ya la hemos visto anteriormente, la etiqueta un display, más que nada display llamado flex. Con esto lo ponemos aquí justo al lado. Ahora quiero que se separe uno del otro, que quede al lado izquierdo el logo y al lado derecho que quede nuestro menú.
Para eso vamos a utilizar otra de las herramientas de los display, del Flex, que se llama Justify Content. Vamos a ponerle de Space Around. Ok, con esto logramos que tengan una separación perfectamente igual los dos, y que al lado también tengan un margen considerable. Muy bien, ¿no? Después de eso vamos a decirle que al menú, a la lista menú, también le vamos a dar un display para colocar de manera horizontal los ítems, las listas, para colocarlas una del lado del otro. Para ello nos vamos al selector header, que esté dentro de la etiqueta nav, que a la clase menú le vamos a decir que tenga un display igual de flex. Con esto logramos realizar esto, ya lo logramos. Ok, ahora vamos a utilizar, bueno, si se dan cuenta, esto está hasta arriba. Yo quiero que quede justo alineado perfectamente con el logo. Para eso regresamos al header y le vamos a decir que tenga un align item de tipo center. Con esto ya lo alineamos perfectamente uno del lado del otro. Ahora le voy a dar los estilos a los elementos, a los enlaces, para que tengan separación y colores. Para ello vamos a decirle que en la etiqueta header también, en la etiqueta header, que esté dentro de la etiqueta nav, que esté dentro de la etiqueta menú, dentro del LI, dentro de los y que sean los enlaces A, van a tener un display bloques, van a ser de display block. Ok, bien, vamos a decirle también que tengan un padding de 10 píxeles. Ahí lo tenemos ya, los paddings creados. Ahora vamos a decirle, vamos a ponerle un color, que tenga un background de color. Vamos a ponerle un azul oscuro. Ok, bien, voy a cambiar el color. Vamos a ponerle un color más oscuro, que sea este. Ok, bueno, para que me aparezca este color picker, esta pantalla de colores, solamente hay que posicionarnos sobre encima del color, aparece automáticamente, y aquí podemos ya cambiar el color, ¿no? Aquí podemos cambiar entre varias medidas de color, como RGB, hexadecimal y HSL. Bien, aquí ya tenemos el color en nuestro menú. También quiero cambiarle el color a la letra, obviamente. Para el color de la letra le voy a poner un color estándar, que el blanco, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Aquí ya tenemos con más personalidad nuestro menú, ¿no? Ahora, también lo que voy a hacer es agregarle un border para el momento de pasar para el momento de poner el efecto hover. Tenga un PX sólido, y que sea RGBA, que sea el color negro, que tenga una opacidad de 0.5. Listo. Bueno, ahora voy a agregarle también vamos a ponerle la herramienta hover. Cuando pasemos el mouse sobre encima de ella, ¿qué es lo que queremos que haga? Bien, pues cuando pasemos el mouse por encima, vamos a querer que cambie el background. El background vamos a poner tipo transparente, y el color de la letra le vamos a decir que sea este de aquí que tenemos arriba. ¿Okay? Que se ponga azul, que se inviertan los colores. Vaya. Guardamos, se guarda automáticamente, y acá lo tenemos ya. Pero la transición está muy fuerte. ¿Okay? Vamos a poner una transición al elemento A para que se vea mejor. Transition all 300 ms Ace. Ok, con esa transición sí, ya es más tranquilo. Bien, hasta aquí quedaríamos nuestro menú. Ahora vamos a trabajar con nuestro submenú. Bien, para nuestro submenú vamos a crearlo que el servicio tenga otro nivel, otros menús, ¿verdad? Para eso vamos a poner un UL con la clase submenú. Submenú. Ahí lo tenemos. Que tenga un LI. Bueno, van a ser 3 LI, le voy a poner. Enlaces. Bien. Vamos a ponerles aquí submenú. Submenú. Listo. Como pueden ver, aquí lo tenemos, ¿ok? Se posiciona ya debajo. Ok. Para darle formatos vamos a tener que ponerle un posicionamiento, porque vemos que aquí se desconfigura nuestro menú. Lo tenemos desconfigurado. No, para ello, al submenú, al UL con la clase submenú, vamos a decirle que los elementos que estén dentro de la etiqueta header, que estén dentro de la etiqueta nav, que estén dentro de la clase
menú van a tener una posición. La posición va a ser absoluta, ¿ok? Para posicionar, ya como aquí pueden ver, se nos arregló nuevamente nuestro menú. Pero para que funcione correctamente la función absoluta, tenemos que posicionar a su elemento padre. En este caso, tenemos que aquí el submenú es este UL. Este UL está dentro de este LI. Como podemos ver, aquí cierra. Así que tenemos que posicionar al padre como relativo para que funcione. Buscamos el LI y no lo tenemos, hay que agregarlo. Bueno, vamos a decir que header, dentro de la etiqueta nav, dentro de la etiqueta menú, el LI tenga una posición relativa. Con eso que estamos haciendo, hacemos que la posición absoluta de aquí funcione de la manera correcta. Bien, aquí lo tenemos ya. Ahora quiero que le voy a dar unos estilos para darle un efecto más vistoso y que se vea muy bien el menú. Para ello vamos a decirle que sea esté a una altura de 130%. Esto va a bajar un poquito, va a dejar un espacio aquí. Ya les diré para qué lo utilizaremos. Luego de eso vamos a darle que tenga una visibilidad que esté oculto, vaya. Que tenga una opacidad de 0. Y luego vamos a darle también una transición, ¿ok? Vamos a hacer la transición de 300 milisegundos con este efecto. Bien, aquí ya no nos aparece. Queremos que al darle hover sobre este nos vaya a aparecer. Bien, entonces cuando yo le dé hover al LI que esté dentro del menú, que sería este, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando yo le dé hover al LI que esté dentro de la clase menú, tenemos la clase menú aquí y aquí tenemos los LI que están de la clase. Si yo le doy clic hover a cualquiera de estos que tenga otro nivel, pues quiero que la clase submenú se me aparezca, ¿no? Bueno, en este caso, cuando le dejo hover, quiero que a la clase submenú le dé los siguientes estilos. Primero que nada, quiero que le ponga un top de 100%, ¿ok? Bien, ahora vamos a darle una visibilidad que sea visible y vamos a ponerle una opacidad de 1. Si se pueden ver, aquí estamos invirtiendo todos estos estilos que aquí se los poníamos como oculto, aquí lo ponemos visible, la opacidad como 0, acá se la ponemos a 1 y de arriba que estaba un poquito separado, ahora lo subimos al 100%. Entonces, ¿qué tendríamos con esto? Pasamos nuestro hover y ahí lo tenemos, ¿ven? Aparece con un 30% de altura, del 30% de altura se va al 100%, de la visibilidad hidden se va al visible y de la opacidad 0 se va al 1 y obtenemos este, ¿ok? Como ven, es un estilo muy suave y muy bonito que le estamos dando a nuestro menú. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a darle otro nivel aquí a nuestro menú. Vamos a ponerle aquí en el segundo. En el segundo vamos a ponerle otro nivel. Así que tenemos que posicionarnos aquí antes de que cierre el LI. Damos doble enter y aquí vamos a agregar otra lista. Dentro de esta lista le voy a poner la clase SS menú, ¿ok? O le voy a poner SS menú. Para identificarla, la primera es submenú con una S y la otra es submenú. Bien, entonces aquí vamos a poner otros LI, vamos a poner otros 3 LI que tengan enlaces, obviamente, y vamos a ponerles para identificarlo. Para identificarlo les voy a poner aquí, vamos a ponerle cualquier cosa, ¿no? Vamos a ponerle submenú en mayúscula para que se vea. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Estamos y aparecen justo debajo, ¿verdad? Aparecen justo debajo del submenú. No queremos que aparezcan ahí. Queremos que aparezcan sobre un lado de ellos y que no estén visibles, sino hasta cuando nosotros pasemos del hover por ellos. Entonces, para lograr eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a nuestro documento y vamos a decirle que a los que esté dentro del, vamos a darle estilos al header, que esté dentro, que tenga una etiqueta nav, que esté dentro de la etiqueta que tenga la clase SS menú. Perdón, acá me falta un punto. SS menú. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que vamos a hacer es
lo siguiente. Vamos a darle también un posicionamiento. Vamos a ponerla como absoluta, ¿ok? Como para darle más estilo, lo vamos a poner al lado derecho. Pero tenemos que tener en cuenta que si está posicionado nuestro elemento padre. En este caso el elemento padre sería nuestro LI que está después del submenú. Vemos en la clase submenú, no tenemos un LI que lo posicione. Para eso vamos a utilizar lo siguiente: header nav punto ssmenú LI. Vamos a ponerle posición relativa, ok. Con esto que estamos haciendo, posicionando estos LI como relativos, ya podemos trabajar la posición absoluta para el submenú. Ya lo tenemos. Vamos a ponerlo al lado derecho. Vamos a ponerle right como menos 100%. Y perdón, acá está mal. Es ese nada más. Vamos a ponerle un width de unos 140 píxeles. Ok, ya lo tenemos. Con esto ya se coloca aquí justo abajo. Pero si se dan cuenta, es en el segundo nivel, es en el segundo LI. Sería aquí que tendría que aparecer justo al lado de este. Para eso nos vamos a ir aquí al siguiente. Vamos a ir aquí al menú, la posición. Vamos a decirle que tenga un top de, le ponemos un top de 0 también. Ahí lo tenemos. Ya está ahí, pero yo no quiero que esté visible, ¿verdad? Quiero que al momento de darle aquí el hover se ponga visible. Entonces vamos a realizar lo mismo que hicimos para el anterior caso. Vamos a ponerle visibilidad. Primero que nada, visibility que sea tipo hidden, que esté oculto. Opacity que sea de 0. Y con eso, ¿qué pasa? Ya no está. Vamos a darle F5, vemos y no aparece. También vamos a darle que esté de 100, vamos a ponerle 30%, ¿no? Que tenga 30 píxeles ahí de alto. Ahora cuando yo le dé hover al LI que esté a este, ¿cuál era? A este LI, cuando le dé hover, ¿qué va a pasar? Pues sencillo, ay, control Z. Vamos a darle control C. ¿Qué es lo que pasa cuando le dé hover a este LI, a este? Si se dan cuenta, le digo que le vamos a darle estilo al header, a la etiqueta header, que tenga la etiqueta nav, que tenga la clase submenú, que es esta. No tomamos en cuenta el menú principal, sino la submenú. Cuando le dé hover al elemento LI, que sería a cualquiera de estos, que cuando le dé hover a la clase submenú, o sea al menú vamos a agregarle los estilos para que se mire. csmenú.ssmenú, y vamos a decirle que todo esto que le pusimos, vamos a poner aquí top 0%. Vamos a darle visibilidad de visible, y vamos a ponerle una opacidad de 1. Recargamos la página y vemos ahora. Cuando pasamos nuestro mouse se aparece, pero igual la transición es muy brusca, no se alcanza a ver el efecto que le dimos. Para eso vamos a darle nosotros el efecto una transición, ok. Vamos a ponerle all de 300 milisegundos ace. Con esto vamos a recargar, abrimos y ahí vemos, ahí tiene la transición. Y de esta manera es como podemos realizar nosotros nuestro menú desplegable, ¿verdad? Es un menú muy sencillo. Para la próxima clase tal vez estemos trabajando este menú haciéndolo responsivo, para que cuando estemos en algún tipo de dispositivo móvil pues ya se nos acomode, ¿verdad? Por ahorita, por esta práctica sería todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.